Uno de los elementos más importantes del mundo del trabajo es el ingreso que se obtiene, ya que se trabaja para vivir. Por esto es que en esta séptima cápsula del proyecto Promoviendo el Trabajo Decente para Todos, hablaremos de la importancia de la remuneración digna. La remuneración o retribución por el trabajo se denomina salario o sueldo. Según el Convenio 95 de la OIT sobre la protección del salario, se entiende por salario la remuneración o ganancia, sea cual sea su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por el empleador al trabajador en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal, por el trabajo o servicios que éste haya efectuado o deba efectuar. El artículo 88 del Código de Trabajo amplía el ámbito de protección cuando indica que el salario es la retribución que el patrono está obligado a pagar en virtud de una relación de trabajo vigente. Entre los asuntos urgentes para mejorar las condiciones de trabajo, el preámbulo de la Constitución de la OIT, aprobada en 1919, incluye la garantía de un salario vital adecuado. Esa expresión se relaciona con el concepto de salario mínimo. El tesauro de la OIT indica que el salario mínimo vital es el nivel de salario suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia promedio en una economía determinada. Nuestro Código de Trabajo, en su artículo 103, al determinar que todo trabajador tiene derecho a un salario mínimo, dice que éste debe cubrir sus necesidades normales de orden material, moral y cultural. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 23, asienta que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que asegure a ella y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana. De igual forma, la Carta Interamericana de Garantías Sociales de 1947, en su artículo 8, afirma que todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo fijado con intervención del Estado, trabajadores y empleadores que sea suficiente para cubrir las necesidades de su hogar. La preocupación por un salario adecuado para los trabajadores llevó a que la OIT adoptara en 1926 el Convenio 26 sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, ratificado por Guatemala en 1961, que obliga a establecer o mantener métodos que permitan fijar tasas mínimas de salarios. En complemento, en 1970, la OIT adoptó el Convenio 131 sobre la fijación de salarios mínimos, ratificado por Guatemala en 1988. El artículo 3 establece los elementos para fijarlos, entre ellos las necesidades del trabajador y su familia y el costo de vida, los factores económicos y los niveles de productividad. Además, el Código de Trabajo, en su artículo 103, anota que para fijarlos se consideran las posibilidades patronales, es decir, que al fijar el salario mínimo debe buscarse un equilibrio entre las necesidades del trabajador y la capacidad de las empresas para pagarlo. El artículo 4 del Convenio 131 obliga a consultar con las organizaciones de empleadores y trabajadores los mecanismos para fijarlos y aplicarlos. Desde el primer Código de Trabajo de Guatemala, emitido en 1947, se estableció el procedimiento de consulta por medio de las comisiones paritarias de salario mínimo. El actual Código de Trabajo de 1961 creó la Comisión Nacional del Salario, como un segundo nivel de consulta con los representantes de los empleadores y los trabajadores. En pocas ocasiones las comisiones han alcanzado un acuerdo, pero lo importante es que se haga la consulta, pues es a la autoridad pública a quien corresponde fijarlos. Una referencia utilizada para fijar el monto del salario mínimo es el costo de la canasta básica alimentaria, pues es el ingreso del trabajador que debe ser por lo menos suficiente para cubrir las necesidades de alimentación de una familia. El Instituto Nacional de Estadística, INE, define la canasta básica alimentaria como el conjunto de alimentos que constituyen un mínimo necesario para satisfacer por lo menos las necesidades energéticas y proteínicas de una familia de 4.7 miembros. Como una persona no necesita solamente comida, el INE calcula la canasta ampliada, antes llamada canasta básica vital. Esta es el conjunto de bienes y servicios que satisfacen las necesidades ampliadas de un hogar
Incluye alimentación, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, comunicaciones, transporte, recreación y cultura, educación, restaurantes, hoteles y servicios diversos. El salario mínimo para actividades no agrícolas fijado para 2021 fue de 3.075 quetzales con 10 centavos, incluyendo la bonificación incentivo de 200 quetzales mensuales. El costo de la canasta básica alimentaria fue de 3.003 quetzales con 32 centavos y el de la canasta ampliada de 6.934 quetzales con 47 centavos. Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos del 2021, el ingreso promedio mensual de la población ocupada fue 2.295 quetzales con 18 centavos, con una gran desventaja para las mujeres, que en un promedio ganaron al mes 650 quetzales menos que los hombres. El ingreso promedio mensual de los empleados privados fue de 2.801 quetzal con 83 centavos. Los datos anteriores indican que el salario mínimo es insuficiente para cubrir la alimentación de una familia y que hay elevado cumplimiento, por lo que fijarlos es solo el primer paso. Pero lo más importante es que la Administración del Trabajo, a través de la Inspección General de Trabajo, vele porque los empleadores lo paguen. En conclusión, el salario mínimo es una de las instituciones más importantes del mercado de trabajo, especialmente en un país como Guatemala, donde individualmente los trabajadores tienen escasa capacidad de negociación y prácticamente no existe la posibilidad de ejercer el derecho a la negociación colectiva.